Hola, buenas noches. Bueno, de parte de la Píldora Médica, es un gusto que estén con nosotros. Yo soy la doctora Carla Víquez y hoy tenemos una invitada muy especial que es la licenciada en Psicología y diplomada en Suicidología, Kaylee Víquez. Es un gusto que estén con nosotros, todos ustedes. Bueno, y como saben, hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, que es un tema muy importante en el cual vamos a ver datos a nivel mundial, a nivel del país y en realidad intentamos que esta charla abarque la mayor cantidad de preguntas que tiene la mayoría de gente sobre este tema. Y por eso le pedimos ayuda a Kaylee, que es una gran profesional y que es experta en el tema. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Y sin más, Kaylee, ya puedes empezar con el tema. Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias más bien por invitarme. Y bueno, como dijo, pues es súper importante, ¿verdad? Este tema y precisamente hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, entonces vamos a tratar de hablar un poco, abarcar un poco de las dudas que a veces tenemos y que también es un tema un poco tabú que a veces la gente no se atreve a hablar todavía. Entonces, eh, voy a comentarles un poquito y bueno, al final entonces el espacio para las preguntas. ¿Ok? Bueno, primero, como vemos acá en las estadísticas, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente más de 800,000 personas se suicidan. Eso quiere decir que sucede una muerte cada 40 segundos, ¿verdad? Una muerte por suicidio. Esta causa de muerte actualmente es la segunda causa, ¿verdad?, de defunción entre las personas entre 15 a 29 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando de adolescentes y jóvenes, ¿verdad?, adulto joven. Incluso, bueno, como ven acá en la imagen, lo que es la causa por suicidio, ¿verdad? Es incluso una mortalidad superior causada por una guerra o por homicidios, ¿verdad? Entonces, pues sí es bastante y a veces estos datos incluso no son de nuestro conocimiento. Y acá, como pueden ver, bueno, el 75% de los suicidios se produce en países con ingresos bajos y medianos, ¿verdad? Entonces también eso es importante y tiene que ver con también uno de los mitos que vamos a hablar más adelante. Ok, acá, bueno, vemos un mapa que eh, nos indica la situación del suicidio, ¿verdad? Según igual la Organización Mundial de la Salud. Esto es por cada 100,000 habitantes. Entonces, podemos ver que los países que están en color rojo tienen más de 15.0, ¿verdad? Como dice ahí, más de 15 suicidios por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? Igual los que están en color naranja tienen de 10 a 14.9 suicidios igual por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? En este caso, en la zona en que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Que es en América Central, está en color naranja. Eso quiere decir que la tasa de suicidios es entre 5.0 y 9.9, ¿verdad? Por cada 100,000 habitantes. Los que están en color blanco es realmente que no se tienen datos acerca de lo que es la causa de muerte por suicidio. Entonces, bueno, ¿de qué nos sirven estos datos, verdad? Vamos a ver entonces algunos otros datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud. Esto, bueno, es precisamente ya poniendo como un poco en contexto acá en Costa Rica, ¿verdad? Como ustedes ven ahí, según datos de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud, ¿verdad? Estos datos son del 2018, el 911, que es la línea de emergencias, atendió y gestionó un promedio mensual de 571 incidentes, esto de tentativas de suicidio, ¿verdad? Que bueno, una cosa es
la tasa, ¿verdad? O los porcentajes de suicidio consumados, y otra cosa son las tentativas de suicidio, que también en este tema hay algunas faltantes porque hay algunas tentativas, ¿verdad? O suicidios que incluso no se pueden registrar. Entonces también pues tenemos todavía por ahí un faltante a nivel país. Y bueno, durante el 2018 también, ese año, ¿verdad? Se atendió un total de 6.851 llamadas sobre situaciones de intentos de suicidio. Entonces pueden ver que son bastantes realmente acá en Costa Rica. Esta, bueno, es más o menos un gráfico de las edades en los que esos suicidios consumados se producen, ¿verdad? Según los grupos de edad, entre el 2014 y el 2018. Esta tasa siempre se saca por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Esa es la fórmula que se utiliza. Entonces, tal como indica ahí en la flechita, ¿verdad? El suicidio actualmente es la tercera causa de muerte en el país entre personas jóvenes, ¿verdad? Ya como vimos, de entre 15 años aproximadamente a 29 años más o menos. Entonces, con respecto a esto, bueno, hay unos datos importantes, ¿verdad? En el suicidio intervienen varios factores, no hay solamente una causa, entonces intervienen factores psicológicos, factores sociales, ¿verdad? Factores biológicos, culturales y también ambientales, en donde se desarrolla la persona, ¿verdad? Es un todo, entonces no lo podemos ver como algo aislado o que tiene solamente una causa. Y cada día, en promedio, casi 3.000 personas ponen fin a su vida, ¿verdad? Mediante lo que es el suicidio, y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada persona que lo consigue, ¿verdad? Es decir, por cada persona que tiene un suicidio consumado, otras 20 tienen una tentativa de suicidio. Y según las estadísticas nos indica que más hombres cometen suicidios. Sin embargo, las mujeres intentan más suicidarse, ¿verdad? Pero los hombres tienen una mayor tasa de suicidios consumados. Esto se puede ver también a los medios que utilizan para realizarlo, ¿verdad? Que a veces son más mortales, pero las mujeres los realizan más. De hecho, bueno, como ven ahí, los hombres tienen 4 veces más probabilidad de morir por suicidio que las mujeres, ¿verdad? Aunque pues las mujeres realizan más intentos. Todos estos datos, ¿verdad? Que son súper importantes, nos sirven para saber cómo, hacia dónde tenemos que dirigir las acciones para la prevención del suicidio. Entonces, por ejemplo, como les estaba mencionando, si sabemos, según las estadísticas, que los hombres tienen más riesgo del suicidio, esto quiere decir que entonces a este grupo es el que tenemos que nosotros atender y dirigir las acciones, ¿verdad? Si la tasa nos indica que el mayor riesgo de suicidio está entre personas de 14 a 29 años, entonces a este grupo tenemos que dirigir las acciones de prevención, ¿verdad? Ver las señales de riesgo que nos brindan pues estos grupos que están en mayor vulnerabilidad, los factores culturales, ¿verdad? E incluso pues poder ver las causas y así ver las acciones. Entonces, ¿qué es el suicidio? Según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? El suicidio es un problema de salud pública, y esto quiere decir, bueno, que el suicidio es prevenible, se puede prevenir mediante pues intervenciones oportunas, ¿verdad? Entonces la Organización Mundial de la Salud define el suicidio como un fenómeno multideterminado. ¿Esto quiere decir, qué quiere decir un fenómeno multideterminado? Bueno, que indica que ninguna ciencia o algún campo disciplinar de manera aislada puede pretender explicarlo, ¿verdad? O orientar su intervención. Entonces, eso quiere decir que hay varias ciencias que están relacionadas, varias disciplinas, varios campos, ¿verdad? Que pueden trabajar en este tema que es el suicidio y principalmente en la prevención, ¿verdad? Desde cada ciencia, desde cada campo se pueden brindar implicaciones, intervenciones, ¿verdad? Entonces, eso implica que los profesionales y las profesionales de otros campos
puedan llevar a cabo un diálogo interdisciplinario, ¿verdad? Para poder comprender mejor el fenómeno, ¿verdad? Y también es importante que si desde cada campo admitimos que este fenómeno es multideterminado, podemos entender que cada ciencia y cada campo tiene sus limitaciones, por lo cual necesitamos trabajar de manera integral y también pues de la mano con otras disciplinas también para tener mejores resultados y poder ver a la persona pues más integral. También, bueno, hablándoles un poco sobre lo que es la suicidología también, que algunas personas no lo han escuchado. Esto nace, ¿verdad?, a partir de esta necesidad de entender que el suicidio no se podía comprender desde un solo campo. Entonces se inicia en los años 70 en lo que es la suicidología, ¿verdad?, que es el campo específico de estudio de este fenómeno. Y es un campo, como les decía, interdisciplinario, ¿verdad?, que se dialoga desde la psicología con otras disciplinas para poder construir las comprensiones e intervenciones pertinentes a esto, ¿verdad? Por decirlo así, la psicología sirve como anfitriona para que se realice ese relacionamiento de todas las otras disciplinas para la construcción de la suicidología. Acá, bueno, les voy a hablar un poco de lo que es el factor social, ¿verdad? Como les decía, que tiene factores biológicos, sociales, psicológicos, ambientales y culturales. Entonces, acá en la imagen, por ejemplo, bueno, voy a leer la imagen que ustedes tienen ahí, que es, dice, ¿por quién doblan las campanas? Se llama. Dice, ningún hombre es en sí equiparable a una isla. Todo hombre es un pedazo del continente, una parte de tierra firme. Si el mar llevara lejos un terrón, Europa perdería como si fuera un promontorio, como si se llevaran una casa solariega de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy una parte de humanidad. Por eso no quieras saber nunca por quién doblan las campanas, están doblando por ti, ¿verdad? Entonces, esta parte, que es muy importante, la parte social, todo lo que ocurre, ¿verdad?, en la comunidad, especialmente en el entorno de las otras personas, ¿verdad?, que son entornos significativos, se replica en el interior de cada ser humano. Entonces, es eso lo que quiere decir, ¿verdad?, el poeta con la frase de que la muerte de todo hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad, ¿verdad? Por ejemplo, pues en la comunidad donde usted vive, si a un vecino o a una vecina le ocurre algo, siempre va a tener alguna réplica, por así decirlo, en las personas de esa comunidad, ¿verdad? A pesar de que tal vez no haya mucha relación, de que no hablemos mucho, siempre tiene alguna incidencia, ¿verdad?, en esa comunidad donde va a suceder. Entonces el factor social es muy importante, ¿verdad?, porque puede funcionar como un factor de protección o un factor de riesgo. También en lo que es la parte social, bueno, acá ven en la imagen lo que llamamos la cinta de Moebius. Es esa cinta que ustedes ven ahí y eso lo pongo como un ejemplo, ¿verdad?, del factor social. Entonces, por ejemplo, en la cinta se ve que tiene un lado interno y un lado externo. Sin embargo, llega un momento en el que ambos extremos, ¿verdad?, del interno y el externo, se cruzan, ¿verdad? Entonces, eso pasa precisamente con pues cada individuo, ¿verdad? Nosotros tenemos una parte interna que es pues todo lo que hace a la persona ser ella misma, la personalidad, incluso pues la influencia familiar, ¿verdad? Cómo nos criaron, cómo crecimos, y está la parte externa, que es la parte social, ¿verdad? La parte de la cultura donde crecimos. Entonces, esta cinta la pongo como ejemplo porque aunque son extremos diferentes, ¿verdad?, el interno y el externo, siempre va a llegar un momento en el que uno va a influenciar al otro. Yo como persona voy a tener influencia en mi comunidad, en mi entorno, y ese entorno también va a tener incidencia en mí, ¿verdad? Entonces la comunidad siempre va a desempeñar un papel similar, digamos, al de la tierra con las plantas, por ejemplo. La tierra, ¿verdad?, donde yo siembro una planta,
puede ser muy buena y puede ser una muy buena tierra y que le dé la posibilidad a la planta de crecer, ¿verdad? Como puede ser que la tierra tal vez no sea muy buena y que más bien si yo siembro esa planta, la planta muera porque no era lo que necesitaba, ¿verdad? Entonces lo mismo puede pasar con ese entorno social, ¿verdad? Que es pues también de mucha relevancia. Puede impulsar a las personas a salir adelante o puede más bien impulsarlas a quedarse ahí, ¿verdad? Con respecto a los mitos, bueno, hay bastantes mitos acerca del suicidio. Yo les voy a hablar solamente de algunos que también son un poco comunes y vamos a irlos explicando. Entonces, bueno, dice el primero, el que se quiere matar no lo dice, o el que lo dice no lo hace, ¿verdad? Esto pues es un mito, ¿verdad? Entonces no es algo real, más bien hay un criterio científico que indica que de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas manifestaron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Entonces es completamente mentira, perdón, que el que se quiere matar no lo dice, ¿verdad? Siempre hay señales y más adelante pues también vamos a ver cuáles son esas señales, ¿verdad? Además, bueno, el que lo dice no lo hace, ¿verdad? Esto también es erróneo porque el criterio científico nos dice que el que se suicida expresó lo que ocurriría, ya sea con palabras, con amenazas, con gestos, cambios de conducta, ¿verdad? Entonces, siempre hay una forma de expresarlo. Dice, bueno, los que intentan suicidarse no desean morir, solo quieren llamar la atención, ¿verdad? Esto también es un mito, porque, bueno, aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, es un error tildarlos de que solamente quieren llamar la atención, ¿verdad? Pues no es así, son personas a las cuales no les han funcionado sus mecanismos de adaptación, ¿verdad? Y no encuentran otra alternativa, excepto esta que es pues atentar contra su vida, ¿verdad? Dice el otro, el que sobrevive al suicidio ya no corre riesgo o ya no seguirá intentándolo, ¿verdad? Lo cual pues también es un mito. Puede pasar, lo que más bien nos dice es que como que podemos disminuir, ¿verdad? Las medidas de observación de la persona o que bueno, ya sobrevivió, entonces ya no va a correr ningún riesgo, ¿verdad? Y según lo que nos dice la parte científica, es que casi la mitad de las personas que atravesaron una crisis suicida y consumaron el suicidio, lo llevaron a cabo después de los primeros 3 meses tras una crisis emocional. Es decir, ¿verdad? Que una persona incluso puede consumar el suicidio 3 meses después de que está atravesando esta crisis, ¿verdad? Cuando todos creían que ya el peligro había pasado, ¿verdad? Porque ya lo intentó, entonces ya no va a estar en riesgo, ¿verdad? Más bien lo que ocurre cuando la persona mejora, pues de cierta forma se hace más ágil, ¿verdad? Entonces puede estar en condiciones de llevar vías de hecho las ideas que tiene con respecto al suicidio, ¿verdad? Lo planifican y lo llevan a cabo, entonces puede ser incluso más persistente. Dice, el que intenta suicidarse está deprimido o tiene una enfermedad mental, ¿verdad? Que también no es así. Aunque toda persona deprimida tiene posibilidades, ¿verdad?, de realizar un intento suicidio o consumar, ¿verdad?, el suicidio, no todas las personas que intentan presentan este desajuste, ¿verdad?, esta depresión. Recordemos que la depresión es un trastorno, ¿verdad?, que debe estar diagnosticado igual que una enfermedad mental. Entonces, la persona puede padecer tal vez alguna enfermedad mental, ¿verdad? Esquizofrenia, alcoholismo, algún trastorno del carácter, ¿verdad? Pero estamos encasillando el suicidio con la enfermedad mental, lo cual pues no es así, ¿verdad? Pues sí, hay estadísticas también en que se encuentra, ¿verdad? Que los enfermos mentales se suicidan, pueden ser con mayor frecuencia que la población en general, pero eso no necesariamente quiere decir que hay que padecer un trastorno para hacerlo.
no hay duda, ¿verdad?, de que una persona suicida es una persona que sufre. Y eso nos pasa pues a todos, ¿verdad? Dice el siguiente, el suicidio no puede prevenirse porque ocurre por impulso. Esto tampoco es cierto porque antes de intentar suicidarse, toda persona evidencia varios síntomas que se han definido, ¿verdad?, como un síndrome antes de esto, ¿verdad?, consistentes, ¿verdad?, que son a la construcción de sentimientos, el intelecto, incluso puede darse una inhibición de la agresividad, ¿verdad?, lo cual ya no está dirigida a otras personas, sino que está dirigida para este fin, ¿verdad?, que es el suicidio. Incluso existencia de fantasías suicidas, ¿verdad?, de cómo lo voy a hacer, dónde, cuándo, por qué, la forma en que lo voy a hacer. Entonces, todo se puede detectar a su debido tiempo a fin de evitar, ¿verdad?, que esta persona pues lleve a cabo el propósito. El otro mito dice, no se debe hablar de suicidio porque puede incitar a realizarlo, ¿verdad? Esto más bien lo que hace es infundir temor acerca de lo que es el suicidio, ¿verdad? Que también, pues como decía al inicio, es un tema que todavía está tabú, ¿verdad? Y que hay gente que le da un poco de miedo o temor, ¿verdad?, hablar sobre esto debido a este criterio. Entonces, pues está demostrado más bien que hablar sobre el suicidio con una persona que tiene esa idea en la cabeza reduce el peligro de cometerlo. Puede ser incluso la única posibilidad que ofrezca la persona, ¿verdad?, para presentar cuáles son sus propósitos, que es llevar a cabo el intento suicida. Okay, hablando de otros, bueno, siguiendo con lo que son otros mitos, acá dice, bueno, si se reta a un suicida, lo deja de intentar, ¿verdad? Lo cual pues también es mentira, ¿verdad? Porque no, primero no tenemos que retar a la persona a realizar este tipo de conductas, ¿verdad? Porque pues igual puede ser peligroso, ¿verdad? O no sabemos por la situación en la que está pasando esta persona. No es que porque yo lo digo, bueno, vaya y hágalo, lo va a dejar de hacer, ¿verdad? Entonces es mejor no incitar, ¿verdad?, a esto y más bien lo que nosotros tenemos que hacer como personas que podemos ayudar a prevenir la conducta suicida, no es retar, es más bien escuchar, hablar con la persona, ¿verdad?, ver cuáles son las causas, por qué la persona ve esta como la única alternativa. Dice el segundo, las personas que intentan suicidarse son un peligro para todos, ¿verdad? Lo cual pues también no es cierto. Esto tiende a generar temor, ¿verdad? De que si una persona puede hacerse daño a sí misma, entonces va a hacerle daño a otros, ¿verdad? Lo cual pues no es así. El suicidio más bien es un acto autoagresivo, ¿verdad? En el que los impulsos destructivos de la persona están vertidos contra sí mismos, ¿verdad? Incluso el suicidio se considera como un homicidio de sí mismo, ¿verdad? Y existen ocasiones en las que el suicidio, antes de morir, mata a otros que no desean morir, ¿verdad? Pero no quiere decir que esto va a ser así, ¿verdad? Esto generalmente puede suceder porque la persona tiene algún trastorno mental, pero no quiere decir que esa persona, al tener ideas suicidas, va a representar un peligro para todos. Dice por acá el otro, una persona que se va a suicidar no da señales de lo que va a hacer, ¿verdad? Ya les hablé un poco sobre eso, ¿verdad? Esto lo que hace es más bien desconocer las manifestaciones que nos puede dar una persona con idea suicida, ¿verdad? Todo el que se suicida, de acuerdo al criterio científico, todo el que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos, acciones o cambios de la conducta lo que ocurriría. Entonces, todas las personas dan alguna señal. Dice acá abajo, el que quiera suicidarse desea morir, por eso lo hace, ¿verdad? El suicida está en una posición un poco, podríamos decir, ambivalente, ¿verdad? Es decir, o sea, desea morir si su vida continúa de la forma en la que está en ese momento y desea vivir si se produjeran pequeños cambios en ella, ¿verdad? Entonces, si oportunamente se puede ver, se diagnostica esta ambivalencia, se puede inclinar la balanza a la opción de la vida,
y prevenir lo que es el suicidio. Entonces, no es que la persona desea morir, la persona ve esto como una solución a los problemas o a las crisis que enfrenta en ese momento. ¿El suicida es un cobarde o es un valiente? ¿Verdad? Cualquiera de las dos hemos escuchado, ¿verdad? Los que intentan suicidarse no son cobardes, solamente son personas que sufren, ¿verdad? Y tampoco son valientes, ¿verdad? No son valientes ni cobardes. La valentía y la cobardía son características de la personalidad que no se pueden medir. Entonces, según la cantidad de veces que usted se quita la vida o se la respeta, ¿verdad? No es un criterio para definir si se es cobarde o es valiente. Es una persona que sufre. Y dice acá el otro, los niños no se suicidan, solo los viejos, ¿verdad? También es equivocado porque, bueno, cuando un niño adquiere el concepto de muerte, puede cometer el suicidio. Y de hecho, sí, pues hay casos, ¿verdad? Y hay estadísticas de niños que toman este tipo de decisiones, ¿verdad? Incluso a esas edades, ¿verdad? Está la idea de que, bueno, solo los viejos se suicidan, ¿verdad? Lo cual pues tampoco es así. Las personas adultas mayores realizan menos intentos de suicidio, ¿verdad? Que los jóvenes, pero utilizan métodos más efectivos cuando lo intentan, por lo cual puede llevar a la muerte con mayor frecuencia, ¿verdad? Por eso también pues las tasas pueden ser más altas también. Vamos a ver, bueno, lo que son las señales de alerta, ¿verdad? Como ya les mencioné, el suicidio se puede prevenir. Entonces, ¿qué señales de alerta? Bueno, hay señales de alerta verbales y no verbales. Por ejemplo, los verbales, ¿verdad? Comentarios negativos sobre sí mismo o sobre la vida. Por ejemplo, como esa que dice ahí, ¿verdad? Como esta vida es un asco, ya no quiero vivir, qué pereza estar así, ¿verdad? Siempre son como esos comentarios negativos con respecto a su vida. Comentarios negativos sobre el futuro, ¿verdad? Como esa frase que vemos ahí, lo mío no tiene solución, ya para qué voy a seguir viviendo, no quiero seguir así, no veo ninguna salida, ¿verdad? Despedidas inesperadas, ¿verdad? Pueden ser escritas o pueden ser verbales. Por ejemplo, en esa frase dice, quiero que sepas que siempre me ayudaste, ¿verdad? Como esas despedidas repentinas que a veces uno piensa como, bueno, qué extraño, ¿verdad? Tal vez nunca se despedía así o eso no era lo que acostumbraba, ¿verdad? Siempre hay una razón, entonces tenemos que tener también atención a esas despedidas fuera de lo usual. Comentarios relacionados al acto suicida o a la muerte, ¿verdad? Como estos, me gustaría desaparecer, quiero descansar. Como les decía, bueno, también sobre la vida, estoy cansado de esta vida, quisiera desaparecerme, ¿verdad? Entonces, este tipo de comentarios ya nos deberían generar una alerta, ¿verdad? Con respecto a lo que está pasando esa persona, ¿verdad? Para poder apoyarle y poder prevenirlo. También hay señales de alerta que son no verbales. Por ejemplo, bueno, acá dice aumento de la agresividad o irritabilidad, ¿verdad? No respeta los límites, ¿verdad? Es una persona que, bueno, como decimos popularmente, no se les puede decir nada porque explotan, ¿verdad? Entonces, bueno, la irritabilidad es mayor, se presentan más agresivos, ¿verdad? Como no quiero que me diga nada, no quiero que opine nada, ¿verdad? Sí, comúnmente la persona pues no tiene estos comportamientos, eso va a ser una señal de alerta. Falta de interés por actividades que antes disfrutaba, ¿verdad? Que si, por ejemplo, anteriormente disfrutaba ir al cine, ¿verdad? Ya se da ese desinterés de que tal vez yo le digo, bueno, vamos, y ya la persona no quiere hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Actividades que realizaba de manera común, ya no las quiere realizar, no tiene ganas de hacerlo. Se aísla y se le puede ver más retraído o retraída, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? O sea, pierde el interés, ya no quiere salir con sus amigos, si es una persona que salía con su familia, ya no quiere relacionarse con su familia, solamente quiere estar solo o sola, ¿verdad? Regala objetos preciados o personales que se empiezan como a deshacer de las cosas que representan importancia para ellos, ¿verdad? Entonces eso también es una señal de alerta, ¿verdad? Si nosotros conocemos a esa persona y es algo que realmente le gustaba, pues nos debería parecer un poco extraño, ¿verdad? Se puede dar un consumo inusual de drogas o alcohol, ¿verdad? Que sea a mayor cantidad y que más bien sea excesivo.
cerrar cuentas en redes sociales, ¿verdad? Ahora que estamos en la era digital y que las redes sociales son sumamente usadas, ¿verdad? Entonces, pues también esto puede ser una señal de alerta, ¿verdad? No quiere decir que ya porque la cerró, entonces ya es suicida, ¿verdad? Sino que puede ser una señal de alerta y hay que entonces prestar atención, ¿verdad? Y poder preguntarle a la persona, dirigirse y hablar con esa persona. Hay factores que nos dan protección, ¿verdad? Ante lo que es el riesgo suicida. Entonces, bueno, hay factores familiares, por ejemplo, una buena relación familiar que tenga el apoyo familiar. Estos factores pueden ser factores de protección y al mismo tiempo pueden ser factores de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo me desenvuelvo en una familia, en un entorno familiar que no me permite una buena relación con mi familia, no siento el apoyo familiar, eso se convierte en un factor de riesgo. En cambio, si yo me desenvuelvo en un ambiente familiar donde sé que si me pasa algo, tengo personas con quien contar, tengo en quien apoyarme, entonces eso va a ser un factor protector. También la personalidad, ¿verdad? Y la cognición. Entonces, bueno, de que si yo soy una persona que puedo buscar ayuda, que puedo buscar consejos, ¿verdad? Cuando tengo que tomar decisiones importantes, si tengo confianza en mí misma, ¿verdad? Y en lo que yo puedo lograr y en lo que yo puedo hacer, entonces eso me va a proteger porque voy a tener más alternativas, más posibles soluciones ante los problemas que yo pueda ir enfrentando. Y también los factores sociales y los sociodemográficos, ¿verdad? Que es la integración social. Si yo me siento parte de un grupo, si yo tengo amigos, si pertenezco a algún grupo, por ejemplo, cuando las personas realizan algún deporte, ¿verdad? Que se identifican con otros pares debido a este deporte. Y esto es, bueno, las buenas relaciones con personas fuera de mi familia, por ejemplo, en el trabajo, con vecinos, con amigos, ¿verdad? Entonces, todas estas buenas relaciones son factores que me van a proteger porque mis redes de apoyo van a ser mayores, ¿verdad? A que si no tengo estas buenas relaciones y si no me siento integrado socialmente, entonces, pues también va a ser un factor de riesgo, ¿verdad? La exclusión social. Con respecto a lo que es la prevención, ¿verdad? Como les mencionaba, bueno, hay distintos niveles en donde se puede prevenir, ¿verdad? Desde a nivel de salud pública, ¿verdad? Como les mencionaba al inicio, que pues el suicidio es un problema de salud pública, ¿verdad? Entonces el Estado también debería implementar acciones para poder prevenirlo, ¿verdad? Por ejemplo, como les decía al inicio, ¿para qué nos sirven esos datos? Bueno, para identificar los grupos vulnerables y poder dirigirnos a ellos, realizar acciones de prevención, mejorar la evaluación y el manejo del comportamiento suicida, ¿verdad? Todavía hay muchos mitos, eh, hay, hay temor acerca de este tema, entonces pues hay que mejorar ese tema del manejo, ¿verdad? Cómo se maneja, cómo se dice, promover factores ambientales e individuales protectores, ¿verdad? Que es los que les acabo de hablar, buenas relaciones familiares, bueno, si hay alguna complicación en la familia, saber a dónde acudir, recibir ayuda, ¿verdad? De otras personas, si es necesario de profesionales, promover el conocimiento mediante la educación pública, ¿verdad? Muchas personas no conocen, ¿verdad? Que no tienen acceso a esta información o tal vez no se nos enseña que el suicidio se puede prevenir, por ejemplo. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Hay que empezar también con la parte de la educación pública, ¿verdad? Hablar del tema, porque no solamente los y las profesionales podemos hacernos cargo de esto, ¿verdad? Que ese es otro mito también que se tiene, que solamente los psiquiatras o los profesionales en psicología pueden prevenir un suicidio, ¿verdad? Y no es así. Todos nosotros podemos prevenirlo, podemos funcionar como un factor protector para otra persona, ¿verdad? Incluso sin saberlo. Entonces es importante que pues nosotros sepamos qué podemos hacer desde nuestro rol, ¿verdad? Desde donde nosotros estamos. Mejorar las actitudes sociales, las creencias, eliminar el estigma, ¿verdad? Hacia las personas con trastornos mentales o que presentan comportamientos suicidas, ¿verdad? Porque como vimos, no es necesario tener un trastorno mental, ¿verdad? Para tener un comportamiento suicida. Comportamiento suicida se refiere a, pues, el intento, ¿verdad? Las ideas que tienen con respecto a lo que es el suicidio.
Por ejemplo, de que si yo conozco a una persona que tiene comportamientos o conductas suicidas, entonces mejor no me junto con esa persona porque se me puede pegar, ¿verdad? Entonces más bien hay que apoyar a esa persona para que pueda sobrellevar esa crisis y ese momento que enfrenta. Reducir el acceso a medios utilizados para suicidarse, ¿verdad? Que es muy importante, incluso con las personas menores de edad, ¿verdad? Tener ese cuidado, no dejar, si yo sé que una persona tiene un posible riesgo suicida o ha tenido un intento suicida, entonces, pues no dejar ahí a la mano, ¿verdad? Medios utilizados o que puede utilizar para llevar a cabo el suicidio, ¿verdad? También lo que es la información responsable por parte de los medios de comunicación, ¿verdad? Que, por ejemplo, las noticias no sean amarillistas, no es necesario poner una fotografía, ¿verdad? Explícita, explicar exactamente cuál fue el método que utilizó la persona, dónde fue, ¿verdad? Que a veces eso también puede funcionar como un factor de riesgo, ¿verdad? Como, bueno, por ejemplo, acá que en tiempos anteriores se dieron varios suicidios, ¿verdad? Relativamente seguidos en el puente del Saprissa, ¿verdad? Y entonces, bueno, se tomó la decisión de poner las mallas y demás, ¿verdad? Entonces los medios de comunicación incluso tienen incidencia en esto y debería orientarse para que trabajen en la prevención del suicidio, ¿verdad? No es necesario explicar cómo se llevó a cabo. Lo más importante más bien es aprovechar esas noticias, esos medios de comunicación para pues la importancia de prevenirlo, dónde puedo pedir ayuda, cuáles son los medios, cuáles son las señales, ¿verdad? Enfocarse más bien en la prevención y no en el suceso precisamente. O incluso cuando pasa el suicidio de alguna persona famosa, ¿verdad? O que tiene pues gran influencia también, ¿verdad? Que sale en los medios de comunicación. Entonces puede llevar a seguidores incluso o fans, ¿verdad? A un riesgo de cometer lo que es el suicidio. Entonces incluso los medios de comunicación, ¿verdad? Deberían tener ese cuidado, ¿verdad? Para poder prevenirlo. Y dar información responsable, ¿verdad? Brindar apoyo a los familiares de quienes se han suicidado, ¿verdad? Acá también hay organizaciones que pueden brindar ese apoyo. Se les llama a esas personas sobrevivientes de suicidio. No son solamente las que lo intentaron y no lo consumaron, sino también las personas que rodeaban a una persona que consumó el suicidio. Entonces también es muy importante la intervención con esas personas, no solamente familiares, ¿verdad? También amigos, conocidos, compañeros y demás. La persona que interviene, bueno, tiene que estar, ¿verdad? De cierta forma preparada, ¿verdad? Y estar en la capacidad. Eso no quiere decir que tengo que tener un título universitario, ¿verdad? Como les decía, de que tengo que ser psiquiatra o profesional en psicología para poder intervenir, ¿verdad? Cualquier persona puede hacerlo, pero tiene que estar en la capacidad, ¿verdad? Tal vez hay personas que no se sienten capaces de apoyar a una persona en medio de una crisis, entonces está bien, tenemos que referirlo mejor a otra persona, ¿verdad? ¿Por qué tiempo? Bueno, porque yo tengo que tener el tiempo para escuchar a esa persona, para dedicarme a esa persona, saber qué es lo que me quiere decir, qué es lo que quiere expresar. Entonces es importante contar con el tiempo, ¿verdad? Si una persona quiere hablarme acerca de cómo se siente, bueno, que sea en un espacio donde yo pueda brindarle ese tiempo y no donde yo esté viendo el reloj o esté viendo el teléfono, porque me interesa más otra cosa, ¿verdad? Entonces eso también es importante. La disponibilidad, las condiciones físicas, ¿verdad? Que no sea un ambiente donde puedan haber otras personas, donde me interrumpan, donde, por ejemplo, si yo le estoy contando cómo me siento y tengo una crisis, si hay otras personas, tal vez no me sienta cómoda o no pueda llorar y eso sea lo que necesite. Entonces también eso incluso es importante, ¿verdad? No juzgar, que pues también dentro de todos los mitos que hay con respecto al tema, ¿verdad? Como esos que yo les mencionaba, de que bueno, la persona es valiente o es cobarde, ¿verdad? No se trata de eso, se trata más que todo de yo poder escuchar qué es lo que siente, qué es lo que sucede con esa persona en ese momento.
Se pueden dar intervenciones escolares, ¿verdad? Que también va muy ligado a lo que es la educación, ¿verdad? Entonces, bueno, en la escuela o en los centros educativos poder contar con apoyo donde hay profesionales, no solamente un profesional en psicología, también la maestra o el docente puede funcionar como un profesional, ¿verdad? El orientador, el conserje, cualquier persona que nos rodea puede realizar algún tipo de esa intervención, ¿verdad? Intervención, sí, acá claro que de este tipo, ¿verdad? Como una conversación donde la persona me puede contar, ¿verdad? Si yo no soy una persona profesional y la persona me viene a contar a mí qué es lo que está sucediendo, bueno, entonces yo puedo recomendarle, bueno, mira, busquemos ayuda profesional o conozco a esta persona, conozco esta asociación, conozco esto, busquemos en quién te puedes apoyar, ¿verdad? Porque también pues si hay intervenciones que solamente una persona profesional puede realizar. Entonces ahí lo más importante es poder apoyar a esa persona incluso a buscar un contacto. La identificación temprana y el tratamiento de personas con problemas de salud mental, ¿verdad? O abuso de sustancias, como les decía, ¿verdad? Un factor de riesgo puede ser que la persona esté abusando de las sustancias. Entonces eso también es importante, ¿verdad? Que se pueda tratar antes. Capacitar al personal, ¿verdad? Que no está especializado en esto. Entonces, bueno, hablar de suicidio, darles estos factores de riesgo, hablar sobre eso para que las personas tengan el conocimiento, ¿verdad? Incluso en el colegio, ¿verdad? Que las personas sepan cómo pueden ayudar a otras personas y pues poder darle seguimiento de la atención a personas que intentaron suicidarse, ¿verdad? Mediante el apoyo de la comunidad también y bueno, el apoyo de la familia que es sumamente importante. Y bueno, ya para ir terminando con la presentación, eh, bueno, hoy precisamente es el Día Mundial, ¿verdad? De la prevención del suicidio. Entonces, pues también es importante que conozcan algunos medios a los que pueden acudir en caso de que ya sea pues ustedes u otra persona presente algún riesgo, ¿verdad? Bueno, siempre está la línea del 911, ¿verdad? Para atención de crisis en cualquier horario, ¿verdad? Que es 24/7, ¿verdad? Ahí pueden pedir ayuda también. Eh, Hay una línea del Colegio de Profesionales en Psicología que se llama Aquí estoy, hay una campaña, pueden buscarla también en redes sociales, es un servicio gratuito y es precisamente para la prevención del suicidio. Está brindado por profesionales en psicología, ¿verdad? Ahí pueden ver el horario que es de 8 a 5 y ahí está el número telefónico, ¿verdad? También, como les digo, pueden buscar en las redes sociales como Aquí estoy y ahí también pues constantemente están brindando información sobre lo que es el suicidio y la prevención. Y por último, también, bueno, hay una campaña del Colegio de Profesionales en Psicología que se llama Juntos nos podemos cuidar. Ahí viene el número telefónico, ¿verdad? 1322, donde pueden solicitar ser atendidos por una persona profesional en psicología. Y esto no solamente en el tema del suicidio, también aprovechando, ¿verdad? El contexto actual en medio de lo que es la pandemia, ¿verdad? Por COVID-19, esta línea es de atención, ¿verdad? Gratuita, donde pueden solicitar el apoyo, pues ya sea para ustedes o para alguna persona que conozcan y que necesiten ser escuchados, ¿verdad? Y en ese caso, pues si es necesario, pueden ser remitidos a otros profesionales también, si requieren ya alguna atención más especializada.